Bien, mis amigos de esta parte nos encontramos descargando un viajecito en una parte de aquí de entre Girón y Bucaramanga. Pues es parte de la labor que realizo como transportador. Entonces estamos hoy en un ambiente diferente analizando mercados financieros. Y para el día de hoy seguimos con la temática o con nuestro tema que ha sido tendencia en Colombia, el dólar. Siempre escuchan los carritos que están descargando por delante nuestro. Entonces, como dejamos en nuestro anterior video, nuestro último video, cómo estaba la tendencia alcista del dólar y que en cualquier momento podía girarse a la baja, lo cual estamos analizando que no era recomendable o no es recomendable abrir posiciones en compra en el dólar. Entonces, si bien durante las últimas 8 semanas el dólar ha estado girando en tendencia a la baja, y es lo que vamos a analizar, pero vamos a echar un pequeño detallito a lo que es la parte de análisis fundamental. El análisis fundamental que es la parte financiera, la parte noticias de que mueven al mercado. Hoy más tardecito, se va a dar el dato de inflación anual. ¿Sí? Ahorita en el momento el dato de inflación que tenemos está ubicado en el 12.50% aproximadamente. 12.50% está la inflación en Colombia, y se espera que el dato del mes de diciembre, que es el que se va a realizar el día de hoy, aumente entre un 1% o un 2%, 0.80 a 1% aproximadamente. Entonces, un pequeño panorama de lo que se ve aquí en Colombia se ha comentado del salario mínimo, porque el salario mínimo tuvo una alza de un 16% referente al año pasado, al año anterior. Pues es triste la decepción de que en sí el salario mínimo no ha subido un 16%. Si comparamos la tasa de inflación con el salario, apenas excede un poquito más del 3%. Ese es el valor real de lo que el salario mínimo ha subido. No un 16%, sino un 3%. Ahora, si el IPC, el índice de consumo de precios, tiende a subir un poquito más arriba del 4, el 5%, que es lo que están subiendo la tasa de arriendo, la tasa de peajes, la tasa de multas, pues tristemente eso significaría que nos va a acelerar un poquito más la inflación, llegándolo a ubicar de pronto probablemente para junio de este año una inflación de un 15, un 16% aproximadamente. Entonces, siempre y cuando en nuestra economía haya demanda de exportación o haya demanda laboral, es una inflación que estaría subiendo moderadamente. ¿Sí? Entonces, hay que estudiar esa parte porque esos movimientos van a afectar mucho la tasa de representación del dólar aquí en Colombia. Entonces, vamos a analizar la parte gráfica, la parte técnica que podemos ver o que nos puede ayudar esa gráfica a ver si el dólar volverá a subir los 5.000 pesos o por el contrario bajará a visitar sus 4.000, sus 3.800 pesos, que es lo que se espera. Entonces, para tener en cuenta la parte fundamental, más tarde, en el transcurso del día, tendremos dato de inflación y dato de inflación del mes de diciembre, la inflación anual y la inflación, cómo fue la inflación del mes de diciembre, atentos a ese dato.
Ahorita tenemos el dólar oscilando en los 4.850, 4.860 pesos. Y dependiendo de ese dato, nos podría mandar el dólar a los 4.900 o bajarlo a los 4.700. Entonces, haciendo más, vámonos a la parte técnica. Vamos a analizar nuestra parte técnica. Vamos a analizar los gráficos. Y vamos a hacer un pequeño estudio, un pequeño repaso. Línea de tendencia, qué son las velas japonesas. Y de pronto algunas figuritas chartistas que conocemos en los gráficos de mercado. Entonces, aquí vamos. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra pantalla de nuestro portátil, de nuestro equipo, para empezar a analizar el gráfico técnico. Bien, entonces como les dije, en este video vamos una vez más a analizar el dólar. Entonces, nos vamos a meter en esta página. Les recomiendo una buena página. Es una buena página para poder ver gráficos, noticias económicas, y es esta página de Investing. Entonces, una vez aquí pueden ver que mercados, índices, acciones, cualquiera de todas estas monedas, índices, acciones, ustedes pueden ver los gráficos y analizar el precio en tiempo real. ¿Listo? Entonces, bueno, a lo que íbamos, vamos a echar una miradita al dólar. Entonces, al dólar vamos a buscar el dólar internacional. Cómo echarle una pequeña miradita desde una perspectiva, ver qué está haciendo el dólar a nivel internacional. El dólar lo conocemos como el índice DXY, que es el índice dólar de la bolsa de Nueva York. Entonces vamos a abrir abrimos, y por aquí en este gráfico nos vamos a ubicar. Una vez cargue el gráfico, nos vamos a ir a la parte donde dice nuestro querido gráfico técnico y vamos a abrirlo. Entonces vamos a ver cómo se está comportando el dólar a nivel internacional y qué está haciendo, qué puede llegar a hacer en cuanto al peso colombiano. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos, aquí lo ampliamos, y esto es un gráfico de mercado. Entonces vamos a hacer unas pequeñas configuraciones. Vamos a empezar por cambiar el tipo de lectura. En este caso lo tenemos en un tipo de lectura área lineal. Vamos a pasarlo a un tipo de área de velas, más conocido como las velas japonesas. Presten mucha atención. Algunos van a preguntar, bueno, ¿qué significan esas velas? Las velas japonesas. Entonces, las velas japonesas le dicen japonesas porque fue gracias a un personaje en Japón que, estudiando el precio, dijo: el mercado se compone de 3 elementos. Voy a resumirlo sencillo para que lo entiendan. Una vela nos puede marcar cuerpo, mecha o sombra y el color. Por ese motivo, este personaje le dio vida, le dio nombre a ese tipo de velas para uno poder saber a qué se refiere, qué función nos tramita esta velita. Entonces, el cuerpo de la vela es el que representa el rango de apertura a cierre. ¿Qué es el cuerpo de la velita? Toda esta cosita, vamos a subrayar por acá. Todo esto puede ser el cuerpo de la velita. Todo este tamañito rojo o este tamañito verde, todo eso es un cuerpo de una vela. La mecha o sombra, que representa las subidas y las bajadas en el intrandía o en el gráfico diario. ¿Cuáles mechas? Por ejemplo, esta mechita por acá. Si notan esta mechita, vamos a acercarlo un poquito más. Estas mechitas que quedan, esos palillitos, por ejemplo, en este caso,
es donde el precio durante el día alcanzó su punto máximo, pero se regresó. Y por la parte de abajo, esta mechita indica donde alcanzó su punto mínimo del día, pero se regresó y alcanzó a hacer un pequeño rebotín. Para esta verde, el precio bajó en la apertura y antes de cerrar el precio se regresó y cerró positivamente dejando una mecha. Esa mechita es lo que nos marca su máximo del día y su mínimo del día. También tenemos el color, pues si la vela es de color rojo significa que vamos a tener un día rojo, un día bajista, y si la vela fue verde, pues significa que la sesión del día estuvo alcista. ¿Cómo lo podemos saber? Marcando el precio anterior. Un ejemplo, vamos a centrarnos en esta pequeña figurita, en esta velita que está acá. Su precio de apertura estuvo aquí marcados en la zona de los 103,67. Aquí 103,67 marcó la apertura. El precio bajó y en algún momento esa velita tuvo que haber estado roja. Pero durante la sesión del día el precio logró rebotar y pasó el precio de apertura cuando abrió esa velita. Al pasar el precio de apertura y cerrar por encima de ese precio de apertura, se entiende que el día fue positivo, o lo cual tuvimos una vela positivamente, una sesión alcista durante el día. El precio pasó, subió y se regresó, no fue capaz de continuar siguiendo, no fue capaz de continuar subiendo y se regresa. Pero el día fue exitoso. Al siguiente día viene un precio de apertura y el precio de apertura abre la vela del día siguiente, pero el precio comienza a bajar. Baja, pero no es capaz de seguir bajando y se regresa. Igualmente tampoco es capaz de seguir cerrando hacia arriba, y lo cual termina como cerró por debajo de su precio de apertura, fue un día negativo. Esa es la lectura de las velas japonesas. Comenten en este momento si están entendiendo, si lo entendieron, por qué se le llaman, o cómo obtener la información, cómo descifrar un gráfico de velitas. Estas velitas que son la información del mercado. Entonces, donde tenemos precios mínimos, precios máximos, precios de apertura, precios de cierre y diferentes marcados en esas tres características que nos presentan la velita. Entonces, teniendo esas velitas japonesas nos ofrecen mucha información. Ya tenemos una información, un dato de mercado. Precio de cierre, precio de apertura, mínimos, máximos, y con esos numeritos podemos tenerlos memorizados para ver qué estrategias de inversión podemos realizar. Adicionalmente, las velas japonesas nos ofrecen una alternativa de señales, patrones, movimientos donde nos pueden indicar que un precio puede continuar al alza o continuar a la baja. Por ejemplo, en este caso vamos a ver qué es el famoso martillo. Cuando veamos o en algún momento del video estemos viendo el martillo, vamos a ver este martillo, salió este martillo, o famosa vela pin bar alcista. ¿Qué significa? El precio baja, abre negativo, baja, con fuerza se regresa y logra cerrar positivamente creando un martillo, lo cual nos da una potente señal alcista de que el precio va al alza. Lo mismo puede suceder con un martillo invertido. ¿Qué significa?
que una gran presión de compra seguida de una presión de venta, pero que la presión de venta no fue suficientemente fuerte para que el precio baje a un mínimo. Y ese martillo invertido sugiere que los compradores van a tener el control del mercado. Es una señal potentemente alcista. Lo mismo que esta pin bar, este martillo, que significa que el martillo muestra que existió una presión de venta, los vendedores estuvieron fuertes al comienzo de la sesión, pero finalmente los compradores aumentaron sus compras y lograron que el precio retrocediese, por lo cual al final del día hubo más presencia de compradores que de vendedores, por lo cual motivo los compradores van a llevar la sesión a subir. Otro ejemplo, otro pequeño ejemplo en las velitas es la envolvente alcista. Viene la tendencia bajista, venimos de una tendencia bajista y durante la sesión aparece una vela que envuelve el precio de apertura y cierre del día anterior. Eso significa que también hay presencia de compradores que quieren dominar el mercado hacia la alza. Vamos a ver otro ejemplo por la parte bajista. Entonces por aquí tenemos patrones de velas bajistas. Así como tenemos patrones alcistas, también tenemos patrones bajistas, como el famoso hombre colgado. Si ven que es una velita, pero en la inversa, en la parte de arriba del mercado. Esto significa que hubo compradores durante el día, pero no fueron capaces de que el precio cerrara al alza, por lo cual entró un fuerte nivel de ventas y lograron cerrar la sesión en rojo, que una señal a la baja. Cualquier cosita pregunten, comenten si entienden, si le están poniendo atención, porque todo esto lo vamos a ver durante los siguientes videos del año. La estrella fugaz de la mañana o de la noche es una velita que normalmente abre con GAT alcista. El precio de la vela rojita abre mucho por encima, mucho más arriba por encima del cierre del día anterior. Aparentemente hay una fuerte tendencia alcista, los compradores dominan al principio del mercado, pero antes del cierre del mercado se disparan las ventas, los vendedores toman el control y hay venta de mercado y los compradores pierden poder, lo que significa que vamos a tener unos días una secuencia de retrocesos o cambios a la baja. Lo mismo que tenemos una envolvente alcista, también tenemos una envolvente bajista, que es una vela envolvente que su cuerpo tapa o es mucho más grande que la sesión del día anterior. ¿Sí? La estrella del atardecer, también una estrella de una velita de indecisión, que significa que hubo presencia de compradores, pero presencia de vendedores, pero el precio cerró casi que en el mismo sitio del día anterior, lo cual genera una vela de indecisión en una tendencia alcista, lo que significa que hay indecisión en el mercado en continuar al alza, por lo cual hay una posibilidad que los vendedores del mercado tomen el control y el mercado tienda a bajar. Bien, y figuritas así son las que veremos en los gráficos. Bien, entonces, teniendo en mente eso, vamos a analizar un poquito las velas del índice dólar. Como vemos en el gráfico diario, vamos a alejarlo. El índice dólar lleva una caída muy poquita, muy menor, apenas está haciendo un pequeño retroceso, pero el dólar a nivel internacional desde el 28 de septiembre no ha sido capaz de conquistar nuevos máximos. Voy a colocar por aquí esta velita, esta lineecita. Este fue su máximo y desde ahí el índice dólar a nivel internacional, vamos a colocar por aquí un retroceso de mercado. Vamos a ver
¿Qué tanto ha retrocedido el mercado del dólar internacional? Voy a colocar el rango de precio. Desde ese máximo del 29 de septiembre, el precio del dólar ha bajado aproximadamente un 9%. Un 9% hasta el momento. Lo que significa que la tendencia, en el corto plazo, la tendencia está bajista. ¿Alguna señal de que podamos ver de lo que estudiamos de las velas? Aquí lo tenemos. Resulta y pasa que el 29 de septiembre, el 28 de septiembre, el día anterior, fíjense que podemos ver que el mercado marcó una vela de indecisión. ¿Sí la recuerdan? Por aquí la tenemos, esta velita. Estrella al atardecer o estrella de indecisión, una velita. Esa fue la vela del 27 de septiembre y luego nos confirma con una envolvente, una vela envolvente roja, que cubre dos velas de las sesiones anteriores. Eso marca una alta posibilidad de que el mercado iba a pegar un retroceso, un giro a la baja, ¿sí? Y así empezamos a armar nuestros rompecabezas, nuestras previsiones de inversiones. El mercado baja, pega un pequeño retroceso, luego sube y una vez más vuelve y marca vela indecisión, vela envolvente y vuelve y sigue a la baja. Sigue. Esta velita vuelve y envuelve las dos anteriores, sigue a la baja y vuelve y nos manda una tercera señal envolvente bajista. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Una tendencia a la baja. Una tendencia a la baja que de momento la ha confirmado y la mantiene. Esto es el estudio de un gráfico, centrarse en qué está haciendo el mercado, sobre todo en los mercados diarios, cómo cierra la sesión del día. Vamos a ver en la sesión del día cómo cerró hoy la sesión. Tenemos una vela envolvente alcista, que está cubriendo los dos días anteriores, lo que significa que probablemente tengamos un pequeño retroceso, una pequeña subida en el índice dólar. Lo mismo tenemos esta otra vela acá, esta vela verde que envolvió la vela del día anterior, ¿sí? Y desde ahí se ha mantenido. Ustedes van a decir, oh, pero mira, hay una continuación de una vela al lado, esta, que también envolvió la otra. Pero ¿qué pasó? Resulta y pasa que el mercado no fue capaz de bajar, no fue capaz de volver a bajar por debajo del precio de esta verde, lo cual crea un pequeño doble piso que no significa de que el precio está en una franja de soporte, donde, ¿qué nos quiere decir hasta el momento? Hey, hay una posible opción de compra en el dólar internacional, que está ahorita oscilando los 103, 104 puntos. ¿Qué dice el mercado? Ojo, hay una posible señal de compra en el dólar. Entonces, dice compra, pero manteniendo pendiente de que ese mínimo de esa zona no se pierda. Entonces, compra lo que puedas y pon tus stocks de seguridad en esas zonas de soporte. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar? Marcamos estas lineecitas para tener eso presente. Y ese va a ser nuestra área de trabajo. Y luego vamos a utilizamos una herramienta más. Ya conocemos la herramienta del patrón de las velas japonesas. Ahora conocemos o miramos una herramienta que es muy bonita, muy eficaz en el trading, que se llama los retrocesos de Fibonacci. Si han escuchado, si conocen cómo es la serie de Fibonacci, que siempre es una serie que se suma a su número anterior hasta el infinito.
Ese indicador es un indicador matemático que pues tenemos su fórmula ya establecida en nuestros gráficos para solamente emplearla. ¿Cuál es la estrategia de trading de Fibonacci? Tenemos de que fue 1170 por esos lados, de que Leonardo Pisano fue el que creó o fue el que descubrió esa serie, esa secuencia de números, y que es la suma de los dos números anteriores hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que su número anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver el matemático con mi próxima inversión? Una proporción áurea. Esta figura, el 1.618, se llama pi o proporción áurea. En otros libros de texto lo llaman el número de Dios. La verdad, pues no me gusta, no hay que mezclar eso de que cuál es el número de Dios, de que si esto, aquello, pues lo llaman, por otro lado lo llaman ese número, ya que es un número puede ser muy perfecto, porque siempre que lo marcan, algo pasa en ese número, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver en el trading? Esa secuencia permite ver la belleza de la naturaleza en gráficos financieros. Nos manda niveles donde el mercado rebota, sube, baja, llega, se estrella contra esos niveles, y son tan mágicos que en esos niveles siempre algo va a pasar. Eso sí, hay que saber utilizar esa serie, ese indicador muy poderoso en los mercados financieros. Por ejemplo, los retrocesos de Fibonacci es una herramienta muy popular utilizada por muchos traders técnicos para ayudar a identificar lugares estratégicos para realizar transacciones, precios, objetivo o detener las pérdidas, ¿sí? Ya que después de que ocurra un movimiento significativo de precios de alza o a la baja, esos niveles se marcarán como resistencia o se pueden encontrar soportes usando una fórmula matemática muy simple. Bueno, no somos tan buenos en matemáticas, pero esa serie que ya está instalada, ya está establecida, nos ayuda mucho en los niveles de mercados financieros. Los retrocesos de Fibo en el contexto de trading no son números en una secuencia, sino una representación de relaciones matemáticas entre los números en ella, ¿sí? Ahí tenemos el 61,8% que proviene de dividir un número de la serie por el número que le sigue. Por ejemplo, el 89 dividido en 144 y tenemos un 0,6180. Vamos a poner esto a la práctica. También tenemos el 50% de retroceso. Es muy fácil. De 0 a 100 mandamos el 50% de retroceso y vamos a tener 50. ¿Sí? Vamos a utilizarlo en nuestro índice que estamos analizando. Entonces, una vez obtenido o conociendo un poquito lo que es el retrocesos, la serie de Fibonacci, ya tenemos analizada la estructura. Y vamos a realizar hasta dónde podría estar retrocediendo el precio en caso de que el mercado quiera llegar a pegar una pequeña corrección, ¿sí? De que le dé por subir. Entonces, utilizamos aquí en esta misma herramienta, vamos a utilizar nuestros retrocesos de Fibonacci. Entonces, si cogemos desde el punto máximo hasta el punto mínimo, significa que vamos a tener un retroceso donde probablemente el dólar suba a los 105,93, 94, puede que suba al 107,59, puede que suba al 50% del retroceso de la caída, que es un 108,90, o puede que suba al número mágico, que es el 0,618, que son los 110,38. Si notan las partes, estas partecitas, dése de cuenta
que en esos niveles han marcado en algún momento de las sesiones anteriores, marcaron niveles de tendencia o niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, en la serie del 23, aquí en esta partecita, marcó soportes acá. Aquí en la parte del 38, miren, marcó soportes acá. En la parte del 50% marcó un techo acá, hubo un retroceso. En la parte del 61 también marcó soportes acá, hubo rebotes en la parte de la bajada. Y en la parte del 78%, también aquí por este ladito, marcó ciertos retrocesos. ¿Qué supondría? De que si esta franja de aquí abajo se mantiene, no se pierde, significa que podríamos estar viendo subidas hasta por aquí, por estos laditos, ya sea hasta aquí este lado, ya sea hasta por aquí, ya sea hasta por aquí, o probablemente hasta un 0,61%. Probablemente tengamos una subida hasta esta zona. ¿Y qué puede pasar luego? Puede que el mercado no sea capaz de continuar y luego tienda a bajar. Pero mientras el escenario esté dentro de la franja y el precio se mantenga, significa que podemos ir en una pequeña subida hasta ciertos niveles marcados a buscar un objetivo. De esta forma es como se analiza un mercado financiero. Y vaya que mire lo que podemos llegar a obtener. Una figura más que encontramos, que es muy bonita y se puede llegar a estar apareciendo. Una figura conocida como el hombro, cabeza, hombro. ¿Qué es el hombro, cabeza, hombro? Aquí podemos tener como un hombro, aquí como una cabeza y aquí como otro hombro. ¿Qué es una figura hombro, cabeza, hombro? Aquí lo tenemos. Existen tres tipos de tendencias: alcista, bajista y lateral. Pero bueno, veamos cómo figura el hombro, cabeza, hombro. El hombro izquierdo, el precio sube hasta un determinado nivel para luego bajar aproximadamente al punto de partida. Algo que estamos viendo por acá. El precio sube, el hombro izquierdo, baja y tenemos un punto de partida. Luego viene la formación de la cabeza. Los precios no caen por mucho tiempo y el precio vuelve a girar hacia arriba. Esta vez supera los máximos anteriores y esta es una señal alcista. Los precios pueden volver a caer, pero vuelven a encontrar apoyo. Entonces, se forma el hombro, baja y el precio arranca su tendencia alcista hasta formar un punto máximo y vuelve y cae, se da el giro, pero no es capaz de caer mucho más de lo que se esperaba y forma una especie de cabeza. Vamos a ver, a marcarla por aquí, a ver qué tenemos. A ver qué se me hizo los circulitos. Por aquí tenía unos circulitos. A ver si está por acá. A ver, se me perdió en el gráfico esta partecita. A ver, por aquí. Se me perdió en el gráfico. Aquí a la izquierda. Se me perdió esa señal. Vamos a ver si la encontramos por acá. Por aquí tenemos esta sombrita. Entonces por aquí tenemos un hombro. Por aquí tenemos la cabeza. ¿Y qué nos estaría diciendo el mercado? Luego viene el hombro derecho, que desde ese soporte, ¿cuál soporte? Este soporte que viene acá, que se formó. Voy a colocarle en color azul. Desde ese soporte que se formó, dice, el precio vuelve a subir, pero no logra superar el máximo anterior. Y a continuación vuelve a descender. Vuelve y sube.
y el precio volverá en algún momento, volverá a descender. Y ahí se habrá formado esa figurita conocida como hombro, cabeza, hombro. ¿Qué pasa luego? El precio forma tres techos. El máximo se sitúa en el centro formando una especie de cabeza. Los otros dos techos son inferiores y se sitúan a cada lado. Luego, lo más importante de la figura chartista es la neckline, línea de cuello o botella o línea clavicular, es decir, la que une el principio de la cabeza con el final. ¿Cuál sería? Esta pequeña línea azul que trazamos. Una vez el precio, esa es la clave. Una vez el precio logra romperla, porque la ruptura de esa línea marcará la confirmación del movimiento. Mientras esa línea no se rompa, no está confirmado nada. Una vez se rompa, viene una fuerte bajada donde vamos a tener excelentes resultados para donde agarre. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de hombro, cabeza, hombro. Tenemos un hombro, la cabeza, el hombro, el punto de neckline y luego vino la rotura. Vino un pequeño retroceso y a la baja. ¿Cuál fue el objetivo? El precio que hay desde la neckline hasta la cabeza, de esta línea hasta la cabeza, es la misma distancia que vamos a tener hasta el objetivo. Vamos a ver si tenemos otra figura. Lo mismo puede pasar a la inversa, cuando el gráfico, la tendencia viene bajista y va a haber un cambio de tendencia al alza. La misma forma podemos llegar a obtener. Y esa es algo muy pequeño de los muchos instrumentos, de las muchas herramientas que tenemos en los mercados financieros. Entonces, con esto en mente, ya tenemos una posibilidad de inversión al corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? 3 días, 5 días, una semana. El corto plazo. Corto, mediano plazo. En la tendencia diaria. Siendo así, vamos a echar la perspectiva o la miradita al dólar en Colombia. Nuestro dólar en Colombia. Entonces, con ese gráfico en mente, con esa pequeña perspectiva de cómo interpretar un gráfico, vamos a pasar a el gráfico del dólar en Colombia. Entonces, para eso en el mismo buscador de Investing vamos a buscar el USD COC, que más conocido como dólar peso colombiano. Entonces por aquí lo tenemos, dólar peso colombiano, que por cierto en este momento está oscilando los 4.930 pesos. Recuerden que en el análisis anterior estamos vigilando ciertos niveles que había que tener en cuenta. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver nuestro gráfico técnico para echarle la miradita. A ver, esperemos que nos cargue aquí, cerremos por aquí. Y vamos a abrir nuestro gráfico. Vamos a poner un gráfico diario y aquí tenemos la tendencia. ¿Cómo ven la tendencia? Pues la tendencia desde largo plazo se ve alcista. Recuerdan que el último gráfico, el último estudio que tuvimos fue sobre las líneas de tendencia. Aquí en la línea de tendencia, saber trazar una línea bien definida para observar el precio cómo se está comportando. Vamos a ponerle un gráfico semanal o mensual, a la parte mensual, como es del año 90. El dólar en Colombia se ha fortalecido, lo que significa que el peso colombiano es el que se ha devaluado.
Y actualmente, después del 2014, el precio o el peso colombiano se ha devaluado fuerte y el dólar se ha revalorizado tan fuerte que ha hecho una extensión muy alta del precio. Una extensión de que el precio esté, conseguir un dólar sea cada vez más costoso aquí en Colombia. Aquí vamos a interpretar una línea de tendencia mensual. Vamos a trazar esa línea de tendencia. Significa que en el largo plazo, desde el 2014, estamos en una tendencia supremamente alcista. Vamos a dar esta cuñita y vamos a centrarnos en el periodo desde 2014 hasta el periodo actual. Eso significa alcista. ¿Qué necesitamos? Retrocesos de que manden el dólar a los 4.000, a los 3.800 para volver a comprar y volver a subir. Entonces, ya tenemos diferida la línea de tendencia y vamos a ver una extensión de Fibonacci. Vamos a actualizar, a instalar una extensión de Fibo. A ver qué niveles nos marca por encima. Que se me hizo por aquí, aquí lo tengo. Retrocesos de Fibonacci, esta vez lo colocamos a la inversa. Y la extensión pues ha sido realmente demasiado alta la extensión. Vamos a colocarlo por aquí en esta zona de esta cuñita. Y aquí nos da un pequeño margen donde dice, ojo, con esa cuñita que pasó, con esa cuñita que fue del año 2016 al 2019, ese lateral que hubo y luego como reventó, podemos tener una extensión que podía marcar los 5.417 pesos, que eso sería pues una subida muy exagerada, muy exorbitante. Puede que la haya, pero vamos a revisar el gráfico la semana, que también nos sigue mostrando la tendencia, que vamos acercándonos. Y vámonos. Listo. La tendencia principal alcista. Es la tendencia principal más larga. Los últimos 8 años. La tendencia. Pero vamos a centrarnos en esta franja. La franja que transcurre o mueve lo que ha sido el último año. En el último año tenemos un ciclo de precio que fue alcista. Ya que en esta franja, desde el 2020 hasta el 2022, de 2 años, el precio se mantuvo en un rango lateral. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? Observado acá. Vamos a cambiar el color, vamos a trazar este margen. Y durante este tiempo, el precio estuvo en una zona lateral. Lateral. Toda esta franja estuvo lateral durante 2 años hasta que el mercado disparó. ¿Qué hace el mercado? Rompe esta franja, la sube con fuerza, la pullbea, que es la pullback, o la neckline es que baja y retoca su punto y manda un fuerte mechonazo hacia la parte extensa. Entonces vamos a mandar una extensión de Fibo. Aquí podemos trazar una extensión de Fibo en la zona de la neckline. Entonces podemos
utilizar como punto de referencia este máximo que hubo acá y su mínimo. Que ha marcado un soporte, una resistencia fuerte casi que trazada en la zona del 1.618, que es la zona mágica de los 4.983, aproximadamente casi los 5.000 pesos, que es como punto de referencia. Entonces vamos a correr este por acá, vamos a mirarlo. Ya tenemos nuestra tendencia alcista de largo plazo que va semanal, y ahora nos vamos a enfocar en este último cuadro, que es la tendencia de los últimos 10 meses. Entonces vamos por aquí a colocar un cuadradito por acá para sombrear. No me lo deja tomar por aquí. Bueno, no me deja sombrear esta partecita. La idea es sombrear esta partecita, que es la referencia desde abril del 2022 hasta la sesión donde vamos. Y para eso nos vamos a pasar a la parte diaria, la temporalidad diaria. Entonces aquí tenemos junio del 2022. Vamos a ir para junio del 2022 y vamos a trazar la línea de tendencia. Colocarle colorcito. Ahora, en el video anterior, si lograron ver, hace mes y medio que se hizo, 2 mesecitos, estamos hablando de que cuando el precio estaba por aquí en este lado de los 4.900, de los 5.000 pesos, 5.100, les decía que no era recomendable comprar porque el precio iba a pegar un giro. Pues el precio giró, tocó la base de la tendencia en el mediano plazo, un pequeño rebotín, y volvió a bajar, rompiendo la línea de tendencia alcista desde que viene ejerciéndose desde abril del año pasado, abril del 2022. 10 meses de tendencia alcista, y en las últimas 2 semanas el dólar bajó y se posiciona por debajo de la línea de tendencia alcista. Esto nos da un preámbulo de que ahorita más tarde que se dé el dato de inflación en Colombia, podamos llegar a tener, o que el precio rompa con fuerza al alza, logre posicionarse por encima de la línea de tendencia y vuelva a conquistar nuevos máximos, o por el contrario, si la tasa de inflación favorece al peso, lo va a revalorizar y va a hacer que el precio rebote.
puede hacer tanto que el precio suba como que el precio vuelva y marque mínimos. Hasta ahora el precio se mantiene debajo de la línea de tendencia, lo que consideramos como el pullback. ¿Qué esperamos ahora? Una bajada fuerte a la zona de los 4170, que es su soporte principal de los últimos 4 años. Pero hay más soportes de corto plazo. Tenemos por aquí este soporte. Tenemos aquí este soporte. Tenemos aquí este otro soporte. Que está en los 4.860, 4.700 pesos, 4.620 pesos. Ahí podríamos tener unos posibles precios de bajada. Ojo al siguiente dato. Si están logrando ver el gráfico, tenemos una posible formación de un hombro, cabeza a hombro. ¿Lo recuerdan? Hombro izquierdo, la cabeza al precio máximo y su cuerpo del lado derecho. Y aquí tendríamos el punto de soporte. Recuerden que lo que se estudia, lo que se formó. Ya tenemos la formación. ¿Qué necesitamos? Rotura de la neckline o de la base. Una rotura fuerte a la baja, luego pullback y continuación a la baja. Si no la rompe, no podremos hacer nada. Aquí en este caso tenemos un pequeño engaño donde el precio trató de romper, pero luego vino la siguiente sesión y recuperó y cerró por encima de la neckline, lo cual no da garantías de que el precio vaya a bajar mientras no rompa este soporte de los 4.724, que es el punto clave. Si rompe este lado de los 4.724 con fuerza, vamos a obtener esta misma distancia. Trazamos por aquí. Aquí lo tenemos. De romperse esta neckline o esta línea de tendencia, confirmaría este hombro cabeza a hombro en la figura chartista, lo que mandaría el precio a visitar directamente la zona de los 3.930 pesos, o más conocido los 4.000 pesos. Entonces, vamos a limpiar otra vez nuestras líneas para poder visualizar mejor el precio. Y se me olvidaba marcar la extensión de Fibonacci. La extensión de Fibo aquí en esta zona. Y vamos a ver qué nos marca esta figura. Si el precio se rompe, vamos a tener una extensión de... Estoy haciendo acá. Acá está. Extensión de Fibonacci.
posicionarlo en la parte izquierda. Y aquí tenemos el nivel 61.8 en la zona de los 4.070 pesos o el 1.6118 en la zona de los 4.400 pesos. Son los niveles a ver si ese hombro cabeza a hombro se cumple. 4.400 e incluso los 4.300 pesos. 4.300 y 4.400 son los niveles que confirma de confirmarse ese hombro cabeza hombro en el mercado. Vamos a borrarlo, esta partecita. Y todo esto es válido siempre y cuando el precio no logre superar este pico de aquí anterior, que es la zona de los 5.123 pesos. 5.123 es la zona de resistencia. Si el precio se logra mantener por debajo de este nivel, volveremos a ver los 4.400 pesos. ¿Cuánto ha caído el precio? Desde su máximo hasta el mínimo de la semana pasada ha caído un 7.73%. ¿Recuerdan cuánto cayó el índice de dólar? Ahorita que lo estamos estudiando, tuvo un retroceso de casi un 8%. Lo que significa de que ese 8% sirvió para mover nuestra moneda local. Entonces vamos a aplicar un retroceso en esta pequeña subida que está pasando acá. A ver hasta dónde podría el precio también retroceder en esa subida. Vamos a trazar el máximo y el mínimo. Y aquí nos dice, ojo, utilizando, ¿qué es lo que nos dice? Ojo, si utilizas el FIBO en esos niveles, significa que podremos llegar a estar viendo un retroceso hasta el 61.18, hasta el 6.18, en los 4.970 pesos. Probablemente más tarde o en el transcurso de mañana podamos llegar a ver este precio de los 4.970, que es la mitad de esta vela, de esta velita roja, la mitad de la vela del día 21 de noviembre. Ojo a eso porque probablemente esos 4.970 pesos los veamos y luego el precio tienda a la baja, lo que significa que haga este posible movimiento. Pique aquí, 4.970 y luego del giro brusco para irse a buscar los 4.400 pesos. Esa sería nuestra previsión para el dólar aquí en Colombia. Esto es estudiar el gráfico, estudiar qué posibilidades tenemos de inversión. Entonces, en el corto plazo, como les manifesté en el índice dólar, tenemos una posibilidad de inversión al alza, a la compra en el dólar. Y estudiando el peso colombiano, este dólar aquí en Colombia, tenemos una posible oportunidad de venta, de vender dólares al corto plazo. Lo que significa que la posición bajista que mantenemos desde hace 2 meses sigue bajista, sigue en pie buscando los 4.000, los 4.400 pesos, siempre y cuando no rompa, no cierre por encima del 4.970 o no alcance a pasarse la zona de los 5.120, que es el punto de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese punto de referencia? Recuerden las velas envolventes. Tenemos la vela envolvente aquí que no ha sido capaz de volverse a cerrar, y mientras el mercado esté por debajo de esa vela envolvente, la tendencia es a la baja. Esto es lo que se conoce como gráfico, estudio de mercado financiero. Estudiar los gráficos, sentarse
analizar las posibles opciones de compra, de venta, de entradas al mercado. Esto apenas es un pequeño resumen. Falta ver muchos indicadores más, muchas posiciones gráficas más que el mercado nos presenta. Esa es la previsión que tenemos para el dólar en Colombia. Y bien, hemos terminado este pequeño repaso, esta pequeña clasecita de gráficos, de estudios chartistas, de mercados financieros, cómo leer un gráfico. Y así vamos a seguirlo haciendo, con diferentes activos. Por ahorita, por lo que es tendencia, nuestro querido dólar aquí en Colombia, pero la idea es que vamos a empezar a ver índices americanos, monedas como euro dólar, dólar yen japonés, y acciones, de pronto algún tema de análisis de criptomonedas. Ese es nuestro pensado estudiar en este nuevo año, que por cierto les deseo un feliz y próspero año 2023, que podamos ir con todas. Entonces les animo, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo si quieren aprender cada semana un poquitico más de los mercados financieros. Nos vemos en el siguiente video.